Esta noche, la temperatura caerá por debajo del punto de congelación, y en algún lugar, un jardinero está viendo morir su árbol frutal, envolviéndolo en tela, tendiendo cables alargadores para lámparas de calor, haciendo todo lo que la industria le dijo que hiciera, gastando un dinero que no tiene en soluciones que apenas funcionan. Pero hace 4 años, un agricultor de las Islas Canarias hizo algo diferente. No compró nada. Caminó hasta el borde de su campo, recogió un puñado de piedras oscuras de río y las enterró alrededor de la base de su olivo más antiguo. Ese árbol sobrevivió a 3 noches consecutivas de heladas. Los árboles de los vecinos no lo hicieron. Las piedras no le costaron nada. El conocimiento, sin embargo, había estado enterrado durante casi 2000 años. Lo que está a punto de aprender no es un consejo de jardinería. No es un truco ni un atajo. Es un sistema térmico e hidrológico, diseñado por civilizaciones antiguas, validado por la ciencia moderna del suelo y completamente ignorado por una industria de la jardinería de 130.000 millones de dólares que no tiene absolutamente ningún interés en venderle una piedra del lecho de un río. Sin producto, sin embalaje, sin margen de beneficio, solo física. Así que pregúntese, si este método funciona, y la ciencia dice que lo hace, ¿por qué ningún canal de jardinería, ningún vivero, ningún programa de extensión universitaria le ha enseñado esto? ¿Quién decidió que $4 de grava valían menos que un kit de protección contra heladas de $200? Esa pregunta tiene respuesta. Y al final de este video, no podrá volver a mirar una bolsa de piedras de río de la misma manera. Hace 2000 años, en medio de uno de los desiertos más implacables de la Tierra, una civilización estaba cultivando, no sobreviviendo, cultivando. Cultivando uvas, aceitunas, trigo y pistachos en una región que recibía menos de 100 milímetros de lluvia al año. Para ponerlo en contexto, el desierto del Sahara tiene un promedio de unos 25 milímetros. El Negev, donde vivía esta gente, no era mucho mejor. Y sin embargo, los nabateos, un imperio comercial que controlaba las rutas del incienso entre Arabia y el Mediterráneo, descubrieron cómo obtener cosechas de la piedra y la arena que matarían a cualquier cultivo moderno en cuestión de semanas. Los arqueólogos que excavaron sus antiguas terrazas agrícolas en la década de 1950 esperaban encontrar sofisticados canales de riego, cisternas enterradas, algún tipo de infraestructura hídrica elaborada. Lo que encontraron en su lugar los detuvo en seco. Los campos estaban bordeados de rocas sueltas, no muros, no canales, solo hileras y grupos deliberados de piedras oscuras sin tallar colocadas directamente sobre y dentro del suelo alrededor de la base de las plantas. No había una ingeniería obvia, ninguna gran arquitectura, solo rocas. Y al principio, los científicos asumieron que era una coincidencia, o tal vez una elección estética primitiva. No era ninguna de las dos cosas. Cuando los investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén realizaron análisis térmicos en parcelas nabateas reconstruidas en la década de 1990, descubrieron algo que reescribió la comprensión de la agricultura antigua en zonas áridas. Las piedras funcionaban como baterías térmicas. Durante el día, el basalto y el granito de color oscuro absorbían la radiación solar y transferían ese calor hacia abajo, a la zona de las raíces. No hacia arriba, al aire, sino hacia abajo, al suelo, donde importaba. Por la noche, cuando las temperaturas del desierto se desplomaban hasta 20 grados centígrados en cuestión de horas, esas piedras continuaban liberando el calor almacenado en el suelo alrededor de las raíces. La temperatura del suelo, en una parcela nabatea cubierta de rocas, se mantuvo entre 3 y 4 grados centígrados, más cálida que el suelo expuesto, durante las horas más frías antes del amanecer. 3 a 4 grados. No parece mucho, pero en la biología vegetal,
3 grados es la diferencia entre un sistema de raíces vivo y uno muerto. Los nabateos no tenían termómetros, no tenían revistas de ciencia del suelo, ni programas de extensión universitaria. Lo que tenían eran 2000 años de observación, fracaso y perfeccionamiento. Y el resultado fue un sistema tan eficaz que cuando los investigadores modernos intentaron replicarlo en ensayos controlados, las parcelas antiguas reconstruidas superaron a las telas antiheladas contemporáneas en protección sostenida durante la noche. Ese conocimiento existía, estaba documentado, fue estudiado, y luego, de alguna manera, desapareció de todos los manuales de jardinería escritos en el último siglo. La pregunta es ¿por qué? Pero antes de llegar a eso, los nabateos no estaban solos. Al otro lado del mundo, a una altitud donde el aire es fino y las noches son brutales, otra civilización estaba haciendo lo mismo. El imperio inca se extendía a lo largo de la cordillera de los Andes a altitudes de entre 3000 y 4500 metros sobre el nivel del mar, un paisaje donde las heladas pueden golpear en cualquier mes del año, donde la ventana de cultivo se mide en semanas, no en estaciones, y donde una sola mala noche puede borrar una cosecha entera. Los incas alimentaron a 12 millones de personas en ese terreno, y lo hicieron, en parte, con piedras. Los arqueólogos que excavaban terrazas agrícolas en el Valle Sagrado de Perú descubrieron que los sistemas de camas elevadas, conocidos como huaru huaru, no eran solo tierra amontonada en hileras. La capa base de cada cama estaba repleta de roca volcánica oscura. Mismo principio, diferente continente, diferente siglo. La roca absorbía el calor durante los días de gran altitud, cuando la radiación solar es en realidad más intensa que al nivel del mar, y luego lo irradiaba de vuelta hacia arriba durante la noche, creando un microclima alrededor de la zona de las raíces que podía ser hasta 4 grados centígrados más cálido que el aire circundante. Investigadores de la NASA, que estudiaron la agricultura andina en 2003, confirmaron que las parcelas de Waru Waru, reconstruidas, reducían los daños por heladas hasta en un 90% en comparación con el suelo sin protección en el mismo campo. 90%, con rocas y tierra. Luego está Lanzarote, una isla volcánica frente a la costa de África Occidental, parte de las Islas Canarias, donde la precipitación anual es de aproximadamente 140 milímetros y el suelo es esencialmente ceniza. En el siglo XVI, después de que una serie de erupciones volcánicas enterraran las tierras de cultivo de la isla bajo metros de roca de lava, los agricultores de Lanzarote no abandonaron sus tierras. Inventaron una técnica llamada enarenado, que se traduce aproximadamente como poner arena. Esparcieron una capa de roca volcánica oscura triturada, llamada picón, por la superficie de sus campos, de 3 a 10 centímetros de profundidad, y plantaron directamente a través de ella. Los resultados fueron tan improbables que los observadores externos inicialmente se negaron a creer que las cosechas fueran reales. La roca volcánica porosa capturaba la condensación nocturna y canalizaba la humedad directamente a las raíces. Aislaba el suelo de las temperaturas extremas. Suprimía la evaporación casi por completo. Lanzarote se convirtió en una de las regiones vitivinícolas más productivas de Europa, en una isla casi desértica, y la técnica se ha practicado de forma continua durante más de 400 años. En 1994, la UNESCO designó el paisaje agrícola de Lanzarote como Reserva de la Biosfera, citando específicamente el sistema de enarenado como un logro humano irreemplazable. 3 civilizaciones, 3 continentes, separados por miles de años, todos llegando a la misma conclusión de forma independiente. La piedra oscura, colocada deliberadamente alrededor de las raíces de las plantas, cambia a lo que el suelo puede sobrevivir. Eso no es folclore.
es ingeniería convergente. Y la ciencia, detrás de por qué funciona, es más extraña y poderosa de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Aquí hay una cifra sobre la que vale la pena reflexionar. 130.000 millones de dólares. Ese es el tamaño actual del mercado mundial de productos de jardinería. Los fertilizantes, las cubiertas contra heladas, los kits de riego por goteo, las enmiendas del suelo, los cables térmicos que envuelve alrededor de los troncos de los árboles cada noviembre. 130.000 millones de dólares, construidos casi en su totalidad sobre la premisa de que su jardín no puede funcionar sin algo que usted compre. Se proyecta que esa cifra alcance los 170.000 millones de dólares para 2030. Las personas que poseen esa cifra no son partes neutrales en la conversación sobre qué conocimiento de jardinería se amplifica y cuál se olvida. Piense en lo que requiere un sistema de pilares de roca térmica. Usted cava un agujero, lo llena de piedras oscuras, se aleja. Las piedras provienen del lecho de un río, de una obra de construcción, de un montón de excedentes de paisajismo. No hay ningún producto que fabricar, ninguna fórmula que patentar, ninguna suscripción que vender, ninguna razón para que una sola empresa de esa industria de 130.000 millones de dólares, lo mencioné alguna vez en una revista, patrocine un video al respecto o lo incluya en un kit de jardinería para principiantes. El silencio en torno a este método no es accidental, es estructural. El conocimiento que no se puede monetizar no obtiene presupuestos de marketing, no obtiene espacio en los estantes, no es recomendado por el algoritmo. Compare eso con lo que la industria sí vende. Los calentadores eléctricos para la zona de las raíces se venden al por menor entre 80 y 200 dólares por árbol por temporada. Las mantas térmicas de protección contra heladas cuestan entre 15 y 40 dólares por planta al año y se degradan después de 2 temporadas. Los sistemas de riego por goteo subterráneo comienzan en 50 dólares y requieren piezas de repuesto. El mercado de 130.000 millones de dólares necesita que usted crea que el suelo frío y las raíces secas son problemas de ingeniería que requieren productos de ingeniería. Porque en el momento en que comprende que 4 dólares de grava de río resuelven el mismo problema de forma permanente, una pequeña pero significativa parte de esa proyección de 170.000 millones de dólares desaparece. Los antiguos agricultores no tenían opción. No podían comprar su salida de una helada. Tenían que entender su tierra lo suficientemente bien como para trabajar directamente con la física. Esa intimidad forzada con los sistemas naturales produjo un conocimiento tan eficiente que sobrevivió 2000 años, y luego fue archivado silenciosamente en el momento en que hubo dinero que ganar, vendiéndole otra cosa en su lugar. Ahora hablemos de lo que realmente sucede dentro de la Tierra cuando entierra esas piedras. Porque la física aquí no es una metáfora, es medible, repetible y, francamente, más elegante que cualquier cosa que encuentre en una bolsa de 60 dólares de gránulos de protección contra heladas. Cada material en la Tierra tiene una propiedad llamada masa térmica, la capacidad de absorber energía térmica y liberarla lentamente con el tiempo. El agua tiene una alta masa térmica. El hormigón tiene una masa térmica moderada. El suelo suelto y seco tiene una masa térmica muy baja, razón por la cual el suelo desnudo pierde calor tan rápidamente después del atardecer que la temperatura a nivel de las raíces puede caer de 8 a 10 grados centígrados en 2 horas de oscuridad. Las raíces de sus plantas se encuentran en un entorno térmico que colapsa en el momento en que desaparece el sol. Esa es la vulnerabilidad central que explotan las heladas. La roca ígnea de color oscuro, basalto, granito, andesita, tiene una masa térmica aproximadamente de 3 a 4 veces mayor que la capa superior del suelo seco.
cuando empaca una columna de esa roca en un agujero estrecho junto a su planta, está instalando un depósito de calor directamente adyacente a la zona de las raíces. Durante el día, esa columna absorbe energía solar continuamente. El color oscuro de la superficie no es estético, es funcional. Una superficie de basalto oscuro absorbe aproximadamente del 90 al 95% de la radiación solar entrante, en comparación con el 60 al 70% de la grava de color claro. Esa diferencia en la absorción se acumula durante 6 a 8 horas de luz diurna, en una carga térmica significativa, almacenada dentro de la columna. Luego cae la noche. La temperatura del aire desciende. El suelo desnudo comienza a perder su calor hacia la atmósfera en cuestión de minutos. Pero la columna de roca libera su energía almacenada lentamente, de manera conductiva, constante y directa en la matriz del suelo circundante. Los estudios de monitoreo de la temperatura del suelo, realizados en la Universidad de Arizona en 2011 en parcelas con mantillo de roca, encontraron que las temperaturas de la zona de las raíces en el suelo cubierto de rocas eran en promedio 3,2 grados centígrados más cálidas que las parcelas de control descubiertas a las 4 a.m., el punto más frío de la noche, que es precisamente cuando el daño por heladas es más severo. 3,2 grados. Medidos. Publicados. Disponibles en la literatura revisada por pares durante 14 años, y aún ausentes de todas las guías de jardinería convencionales del mercado. Aquí es donde la honestidad importa, y este canal siempre te dará la versión honesta antes que la optimista. Los pilares térmicos de roca no son un escudo a prueba de heladas. Si tu temperatura mínima nocturna cae a -10 o -12 grados Celsius, ningún sistema pasivo de piedra salvará a una planta tropical delicada. Este método es más efectivo en el rango de heladas de -1 a -5 grados, la zona donde la mayoría de los árboles frutales, hierbas perennes y arbustos establecidos son realmente vulnerables. Dentro de ese rango, el amortiguador de temperatura del suelo de 3 a 4 grados es a menudo el margen exacto entre la supervivencia y la muerte de las raíces. Fuera de ese rango, necesitas protección adicional, y fingir lo contrario sería hacerte un flaco favor. Pero esto es lo que esa limitación no disminuye. Para la mayoría de los jardineros de climas templados que se enfrentan a la mayoría de las heladas en un invierno típico, este método, que cuesta menos de $10 por árbol, opera exactamente en la ventana de temperatura donde más importa. Y el mecanismo térmico es solo la mitad de la historia. Lo que le sucede al agua dentro de esa columna de rocas por la noche vuelve a cambiarlo todo. Hay un segundo mecanismo dentro de esas piedras al que la mayoría de la gente nunca llega, porque se detienen en la explicación térmica y asumen que esa es toda la historia. No lo es. En algunos climas, el efecto del agua es en realidad más valioso que el efecto del calor, y opera bajo un principio tan contraintuitivo que cuando lo escuchas por primera vez, parece que no puede ser cierto. Cuando el aire cálido y cargado de humedad se encuentra con una superficie que está más fría que la temperatura del punto de rocío, el vapor de agua se condensa del aire y forma gotas de líquido en esa superficie. ¿Has visto esto toda tu vida? En un vaso frío en una noche húmeda, en el exterior de una tubería de metal por la mañana, en las hojas de hierba cubiertas de rocío al amanecer. No es física complicada, pero ¿qué sucede cuando esa superficie de condensación no está expuesta al aire libre, sino enterrada dentro de una columna de roca porosa compactada en el suelo directamente junto a un sistema de raíces? La columna de roca, habiendo irradiado gran parte de su calor almacenado hacia el exterior durante la noche, se vuelve más fría que el aire circundante a primera hora de la mañana, típicamente entre las 3 a.m. y las 6 a.m. El aire húmedo, que se mueve constantemente a través de los poros del suelo,
entra en contacto con las superficies de roca más frías dentro de la columna. Se forma condensación en las caras de las piedras. Esas gotas no se evaporan de vuelta al aire como lo hace el rocío de la superficie, porque ya están bajo tierra, protegidas del viento y de la luz solar directa. En cambio, la gravedad las empuja hacia abajo a través de los huecos entre las piedras, directamente hacia la zona profunda de las raíces, eludiendo los 10 a 15 centímetros superiores del suelo, donde la evaporación las reclamaría por completo, de otro modo. Un estudio de 2018 publicado en la revista Agricultural Water Management midió la contribución de la condensación subsuperficial en sistemas de acolchado de roca en regiones semiáridas y descubrió que, durante los meses secos de verano, la condensación por sí sola aportaba entre 0,3 y 0,8 milímetros de agua por día a la zona de las raíces de las parcelas instrumentadas. Ese número suena pequeño hasta que lo calculas a lo largo de una temporada de crecimiento. Aproximadamente de 27 a 72 milímetros de agua, entregados directamente a las raíces profundas, a partir de nada más que el diferencial de temperatura y la humedad atmosférica, con cero aporte de energía y cero infraestructura de riego. Los nabateos ya recolectaban agua atmosférica con rocas 2000 años antes de que el concepto de recolección de niebla se escribiera en un libro de texto de ingeniería. Y hay una tercera función que combina ambos mecanismos. Cuando riegas tu árbol de manera convencional, con una manguera o un aspersor, la mayor parte de esa agua, los estudios sugieren que hasta un 40% en condiciones cálidas y secas, se evapora de la superficie del suelo antes de alcanzar la profundidad de las raíces. La columna de roca elimina esa pérdida para cualquier agua que entre a través de ella. El agua vertida directamente en la columna viaja hacia abajo a través de los espacios entre las piedras por gravedad, protegida de la evaporación superficial durante todo su descenso, llegando intacta al nivel de las raíces. No solo estás regando de manera más eficiente, estás cambiando la arquitectura de cómo se mueve el agua a través de tu suelo. Este es el momento del video en el que algo debería cambiar para ti, porque si has estado luchando con tu jardín, comprando sistemas de riego, cubiertas contra heladas, medidores de humedad del suelo, y perdiendo esa batalla, no es porque tu jardín sea difícil. Es porque has estado resolviendo un problema de física con productos en lugar de con física. No eres un consumidor de soluciones de jardinería. Eres un ingeniero de sistemas vivos. Y los ingenieros entienden sus materiales. La pregunta ahora es, ¿cómo construirlo? Construir un sistema de pilares térmicos de roca toma menos de 30 minutos por árbol. No requiere herramientas especiales y los materiales cuestan entre 4 y 10 dólares, dependiendo de si obtienes las piedras de un lecho de río o de un proveedor de paisajismo. Así es exactamente cómo funciona. Comienza con la selección de las piedras. Necesitas roca ígnea de color oscuro. El basalto es ideal. El granito funciona bien. La grava oscura de río es perfectamente aceptable. El color importa debido a la tasa de absorción. Como se explicó anteriormente, evita la piedra caliza de color claro o la grava decorativa blanca. Reflejan en lugar de absorber la radiación solar y su rendimiento será significativamente menor. Las piedras deben tener una forma irregular, en lugar de ser perfectamente redondas, porque las superficies irregulares crean más área de condensación y dejan huecos naturales para el movimiento del agua. El tamaño también importa. Busca piezas de entre 3 y 7 centímetros de diámetro. Si son demasiado pequeñas, la columna se compacta, bloqueando el flujo de agua. Si son demasiado grandes, pierdes área de superficie de condensación. Ahora la instalación. Usando una pala estrecha o un cavahoyos,
Crea agujeros de aproximadamente 30 centímetros de profundidad y 10 centímetros de ancho, ubicados alrededor de la línea de goteo de tu árbol, el borde exterior de la copa, directamente sobre donde las raíces absorbentes son más activas. Para un árbol frutal joven con una envergadura de copa de 1 metro, 3 o 4 agujeros espaciados uniformemente son suficientes. Para un árbol maduro con una envergadura de 2 a 3 metros, usa de 6 a 8 agujeros. Empaca las piedras oscuras firmemente en cada agujero, dejándolas al ras de la superficie del suelo. No las amontones sobre el suelo. Quieres que la columna térmica sea subterránea, no un elemento superficial. Un detalle importante que la mayoría de la gente pasa por alto. Orienta tus agujeros en el lado del árbol orientado al sur, si estás en el hemisferio norte, o en el lado orientado al norte en el hemisferio sur. Esto maximiza la exposición solar en la parte superior de las columnas durante los meses de invierno cuando el ángulo del sol es bajo, precisamente la temporada en la que más necesitas el efecto térmico. El costo total de los materiales para la instalación en un árbol frutal estándar oscila entre 4 y 10 dólares en grava oscura, comprada una sola vez, y el sistema funciona indefinidamente con cero mantenimiento. Compara eso con los calentadores eléctricos para la zona de las raíces a 80 o 200 dólares por temporada. Las mantas térmicas contraheladas a 15 o 40 dólares por año, que se degradan y necesitan reemplazo. O los sistemas de riego por goteo subterráneo, que comienzan en 50 dólares con costos continuos de repuestos. Una sola instalación, sin fuente de energía, sin calendario de reemplazo, sin gastos continuos. Solo física trabajando silenciosamente bajo tierra cada noche. Deja las columnas en su lugar durante todo el año. En invierno proporcionan el amortiguador contra heladas y la alimentación por condensación, descritos anteriormente. En verano, las mismas columnas entregan agua de riego directamente a la profundidad de las raíces y reducen la evaporación superficial alrededor de la base de tu árbol. El sistema no tiene temporada baja. La industria de la jardinería de 130,000 millones de dólares no va a hacer un video sobre esto. No van a poner grava oscura de río en la portada de una revista de jardinería ni a recomendarla en una publicación patrocinada. No hay nada que vender. No hay margen de ganancia. Y es precisamente por eso que este conocimiento sigue desapareciendo. No porque falle, sino porque no se puede empaquetar. Lo que puedes hacer ahora mismo es algo que no cuesta nada y toma 30 segundos. Si compartes este video, no estás ayudando a que un canal crezca. Estás manteniendo vivo un conjunto de conocimientos de 2000 años de antigüedad para una persona más. Lo estás poniendo frente a alguien que podría estar viendo a sus árboles luchar durante cada invierno, gastando dinero en soluciones que tratan el síntoma, mientras la verdadera respuesta estuvo en el lecho de un río todo el tiempo. Suscríbete, no porque este canal merezca tu atención, sino porque la información que aparecerá aquí a continuación, sobre métodos que la industria de 130,000 millones de dólares ha pasado décadas haciéndote olvidar, merece la tuya. Y en el próximo video, iremos bajo tierra de una manera completamente diferente. Hay una red fúngica debajo del suelo sano, a través de la cual tus plantas intentan comunicarse desesperadamente. Y el producto de jardinería más común que se vende en todos los viveros del mundo la está destruyendo silenciosamente cada vez que lo usas. Ese video podría hacerte enojar. Y debería.